¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, la dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Mateo 13, 47, dice el Señor Jesús: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso toda escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La clave
frase en este capítulo 13 de Mateo. Es esta frase que el Señor Jesús repite muchas veces: el reino de los cielos es semejante a. Y el Señor Jesús en este capítulo nos está dando una serie de imágenes como para explicar lo que es el reino de los cielos. No sé de ti, pero cuando yo me encuentro con una persona de una cultura diferente a la mía, pues yo tengo muchas preguntas, ¿no? Y empiezo a preguntar, pues, ¿cómo es? ¿Dónde vives tú? ¿Dónde vienes? ¿Cómo es el estilo de vida? ¿Cómo es la comida? ¿Las casas? ¿Los coches? Lo que sea. Y haces muchas preguntas para entender la vida de la persona que encuentras, que si es de una cultura diferente. Pues en un sentido es exactamente lo que está haciendo el Señor Jesús aquí. Nos está explicando, nos está contestando, y quizás podemos entender que si alguien nos quiere explicar de la cultura, de dónde proceden, quizás podrían sacar alguna foto y nos muestra la foto y dice, pues mira, así estamos, así es la vida, así, no sé qué. Pero una foto nunca es suficiente, ¿verdad? Y tienes que ver varias imágenes para entender realmente lo que es. Y así es lo que está el Señor Jesús haciendo aquí. Nos está mostrando, si podemos decirlo así, una serie de imágenes, una serie de fotos para explicar realmente lo que es y cómo es el reino de los cielos. Y nos cuenta varias parábolas. Nos cuenta la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, la mostaza o la semilla de la mostaza, la levadura, el tesoro en el campo y la perla de gran precio. Y al final nos cuenta esta parábola de la red, que es lo que queremos pensar esta mañana. Cuando ponemos todas las parábolas, todas las imágenes que el Señor nos da, cuando las ponemos todos juntos, entonces empezamos a entender que el reino de los cielos es algo que no todo el mundo va a entender. No todo el mundo va a entrar en este reino de los cielos, ¿verdad? Porque el sembrador nos enseña esto de que hay muchos diferentes tipos de tierra y de la recepción al Evangelio. El reino de los cielos comienza de una forma pequeña, pero crece despacio e imperceptiblemente incluso. Crece junto al mal, como dice el Señor. Y cuando lo encuentras, es algo que vale mucho más que todo el mundo, y tú lo entiendes así, y darías todo para tener y para entrar en este reino de los cielos. Y aquí en esta parábola de la red, el Señor Jesús nos está diciendo que terminará con una gran separación. Y solo quiero mirar a esta separación y esta parábola en esta mañana. ¿Veis lo que está diciendo en estos versículos? En el versículo 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge a toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos que tener en cuenta que el Señor Jesús aquí está hablando a pescadores, ¿verdad? Varios de los discípulos eran pescadores, es lo que hacían cada día de sus vidas laborales, pues es lo que hacían. Y para ellos entonces era una imagen muy familiar. Lo hacían todos los días. Después de echar la red en el mar, cuando estaba el tiempo, pues la sacaban, y entonces empezaban una mirada a cada pez, ¿no? Y empezaban a separar los unos por los otros. Y algunos estarían guardados y otros pues rechazados o tirados otra vez en el mar. Ellos entendían exactamente de lo que el Señor estaba diciendo aquí.
Ellos, en cuanto a los peces, sabían exactamente lo que tenían que buscar, ¿verdad? Cuando estaba la hora de mirar a los peces y guardar algunos y rechazar a otros. Y el Señor está diciendo aquí que al final del mundo, al final del siglo, será exactamente así, pero con los hombres. La imagen entonces que el Señor está dando aquí es muy, muy clara. Pero nos hace preguntar una cosa muy importante. ¿Quiénes pueden decir lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quiénes pueden juzgar y saber realmente si es bueno o es malo? A menudo decimos, ¿verdad? Pues en alguna conversación algo ocurre, oímos que alguien ha hecho tal y cual, y decimos, pues ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y es verdad, ¿quiénes somos nosotros para juzgar el uno al otro? Y la verdad, cuando lo pensamos, es que no somos capaces de decidir quiénes son los que van a ser recogidos y quiénes son los que van a ser rechazados. Tenemos que tener mucho cuidado en esta cuestión, porque no somos capaces nosotros de saber realmente. Se ve en la sociedad. Hay mucha confusión en la sociedad en cuanto a algunos asuntos muy grandes, ¿verdad? Muy graves. Por ejemplo, imagínate una conversación que ocurre en cualquier sitio de la ciudad. Y una chica, por ejemplo, o una mujer dice pues, a sus amigas, pues mira, estoy embarazada, pero he decidido que voy a tener un aborto. Y hoy en día, ¿qué pasa? Nadie dice nada. Nadie piensa que esto está mal. Nadie, pues, no le importa a nadie. O quizás otra situación. Un grupo de amigos y uno se enciende un cigarrillo. Pues yo no sé de aquí, pero hace algunos años, creo que es lo mismo, pero en Inglaterra por lo menos, pues hace algunos años prohibieron fumar en lugares públicos. ¿Es así también? ¿Sí? Pues imagínate que estás ahí y alguien enciende un cigarrillo delante de ti. Bueno, muchas veces la respuesta o la forma de responder es horror, ¿verdad? Y da asco. Y pensarías incluso que ha cometido el pecado imperdonable. Y cuando vemos estas cosas, vemos que no somos capaces realmente, lo encontramos difícil en nuestra sociedad, incluso de distinguir entre lo que es malvado, realmente malvado, y algo que es simplemente de mala educación. Y respondemos de una forma equivocada muchas veces, en muchas situaciones. Realmente no somos capaces. Y lo vemos en el ejemplo del joven rico, ¿verdad? ¿Recordáis el joven rico que viene al Señor Jesucristo y dice, y tiene una buena pregunta? Y dice, ¿qué cosa buena tengo que hacer yo para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué pregunta más buena? Y muchos de nosotros le contestaríamos, por ejemplo, diríamos, pues mira, si viene conmigo, ora después de mí, ora esta oración y estarás en el reino de los cielos. ¿Tú crees en el Señor Jesús? Muy bien, pues vamos a orar esta oración y ya está. Pero el Señor Jesucristo no lo hace así. ¿Qué es lo que el Señor Jesús hace en cuanto a este joven rico? Le plantea una pregunta, ¿verdad? Dice, solo hay uno que es bueno, Dios. ¿Por qué lo dice de esta forma? Porque le está desafiando su concepto de lo que es el bueno. Porque nosotros no lo sabemos.
Nosotros no somos capaces realmente de entender lo que es bueno. Este hombre creía que podría hacer una cosa buena para entrar en el reino de los cielos. Y el Señor Jesús está diciendo, mira, tú no sabes lo que es bueno. Has vivido tu vida haciendo la ley. Según tú lo entiendes y crees que eres una buena persona y quieres hacer una cosa más para entrar en el reino de los cielos y no sabes lo que es bueno. Solo hay uno que es bueno y es Dios. Y este es el problema que tenemos, ¿verdad? Es algo muy, muy importante. Porque siempre ha sido nuestro problema en la sociedad y en el ser humano. Desde incluso... Ya está desde el comienzo, en Génesis capítulo 3. ¿Recordáis lo que pasó allí? Viene el enemigo, viene el diablo y dice esta tentación a Adán y Eva, y dice, vosotros seréis como él, sabréis el bien y el mal. ¿Qué está diciendo? ¿Qué decía? ¿Cuál era realmente la tentación? La tentación, claro que era mentira, pero era una forma de decir, mira, si tú haces esto, si tú coges este fruto, entonces seréis como dioses, seréis como Dios, y entonces podréis decidir lo que es el bueno y el mal. Y esta es la tragedia del ser humano, ¿verdad? No que rompemos las reglas que Dios ha hecho, sino que nos creemos capaces de poner las reglas que nosotros queremos. Y esto es el problema. Y esto es exactamente lo que ocurrió en Génesis capítulo 3. Y el Señor Jesús está diciendo, mira, vosotros no sois capaces de realmente saber. Solo hay uno que lo sabe. Solo hay uno que es bueno. Y es Dios. Y un día lo dirá. Un día saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, dice. La tentación para todos nosotros es de creer que nosotros por lo menos estaremos bien. Claro, el Señor está hablando de los malos y los buenos y nos ponemos el caso y decimos, pues mira, yo no soy tan malo. Y el ser humano tiene esta tendencia, ¿verdad?, de decir, mira, nos comparamos con otras personas y decir, pues yo no soy tan malo como él y no soy perfecto, claro. No soy perfecto, pero tampoco soy malo. Tampoco soy malvado. Yo amo a mis hijos y ayudo a mis vecinos cuando hace falta. Reciclamos las cosas que tenemos que hacer, etc. Y somos buena gente, básicamente, ¿verdad? Y no somos tan malos como otras personas. Pero el Señor Jesús está diciendo aquí que no debemos usar nuestra propia criteria, sino la de Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice acerca de nosotros? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el pasaje que hemos leído antes, en Romanos capítulo 3, dice, no hay justo ni aún uno. Es decir, según la criteria de Dios, no hay justo, no hay bueno, nadie. Y sale en este pasaje de una forma muy, muy fuerte, ¿verdad? Porque una y otra vez está diciendo que no hay bueno, no hay justo, no hay temor de Dios delante de sus ojos, etcétera, etcétera. No hay. Y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias. Entonces, si esto es lo que dice el Señor, si esto es lo que Dios dice de nosotros, ¿quiénes son los justos de los cuales habla el Señor Jesús aquí? Porque dice aquí en este versículo 49, así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Quiénes son estos justos entonces?
tiene que haber algunos, porque si no, pues los ángeles no tendrían mucho que hacer, ¿verdad? ¿Quiénes son los justos? Y aquí está realmente el Evangelio, ¿no? Que nos dice que hay un camino para que los malos puedan llegar a ser justos. Hay una forma, hay un camino que podemos ser trasladados de entre los malos y encontrarnos entre los justos, como dice el Señor aquí. Es el camino del Señor Jesucristo. En Cristo Jesús nuestra culpa es quitada. Nuestros pecados son perdonados. En la muerte del Señor Jesucristo, Él murió el justo por los injustos, para hacernos justos. Y el pecado fue dado a Él. Él lo llevó en su cuerpo en la cruz. Y su justicia es dada a nosotros. Y el Dios nos viste de la justicia del Señor Jesucristo como si fuera nuestra. Y entonces somos contados como justos. Es la justificación por la fe en el Señor Jesucristo. Es el gran cambio de lo que la Biblia nos cuenta. Entonces cuando dice en Romanos, no hay justo, tenemos que tener en cuenta de que algunos capítulos después dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? No hay condenación. Nos condena todos. Somos todos en el campo de los malos, en el capítulo 3. Pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que han creído en Él y han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y esta es la separación de lo cual nos está hablando el Señor Jesús aquí entonces. No está hablando, tenemos que quitar de nuestras mentes esta forma de pensar muchas veces cuando leemos cosas así. Tenemos que quitar de nuestras mentes como si fuera una separación de cuando tú estás eligiendo fresas en el supermercado o lo que sea. Esto está bien, esto no está bien, esto sí, bueno, no está mal, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con esto. El Señor no está diciendo que seremos separados de esta forma. Como si está pesando nuestras buenas obras y nuestras malas obras para ver si llegamos a tener más buenas obras y entonces podemos ser contados justos. Esto no es lo que dice la Biblia, ¿no? No nos habla de un balance, ¿no? un equilibrio así que podemos tener y pensar que, bueno, he hecho suficientemente buenas cosas o algo así. Está usando el Señor aquí el criterio de Dios mismo. Y el criterio de Dios mismo dice, todos somos pecadores. Todos, sin excepción, pero algunos han sido perdonados. Y esta es la única diferencia que hay. Es lo único que nos separa del resto del mundo, si somos creyentes. Es la única diferencia. Y es basada sobre ¿qué? Sobre una relación con el Señor Jesucristo. Sobre la fe que hemos puesto en Él. Sobre la muerte de Él en la cruz por nosotros. Por la gracia de Dios. Esto es realmente lo que importa. Para ponerlo en los términos de Mateo capítulo 13, lo único que importa es esta cuestión. ¿Estás en el reino de los cielos o no? ¿Y cómo sabes si estás en el reino de los cielos? Pues tienes una relación con el Rey de los cielos, ¿verdad? Muchos de vosotros, supongo, habréis visto la película o las películas de los piratas del Caribe. ¿Es así? ¿Se dice así? ¿Sí? ¿Sabéis de lo que hablo? ¿Os acordáis de Jack Sparrow, no? El famoso este. Pues imagínate un momento un barco lleno de piratas como ellos.
Y entre ellos hay muy buenas cosas, ¿verdad? Hay muy buena gente. Y ellos se relacionan con los unos con los otros de una forma muy buena y quizás en algún momento de batalla pues se apoyan los unos a los otros y luchan los unos por los otros y quizás hay mucho coraje entre ellos y algunos serán héroes y habrá mucha bondad y lo pasarán bien y algunos estarán muy divertidos, etcétera, etcétera. Pero son piratas. Y están viviendo bajo una bandera negra. Y son culpables, cada uno de ellos, de estar en rebeldía contra el rey, contra las autoridades del país. Y no importa lo bueno que sean, no importa lo bueno que se llevan los unos con los otros y las buenas cosas que hacen, o los sacrificios que hacen los unos por los otros. No importa las cosas que hacen, son piratas. Y eso es lo único que importa en su caso. Y si tú no eres cristiano aquí esta mañana, tú también estás en rebeldía contra el Rey de los cielos. Si no eres cristiano, si no has creído en el Señor Jesucristo, es como si fueses un pirata. Y puedes ser muy buena persona. Tú puedes ser muy cariñoso con los demás y apoyar a los que necesitan ser tu apoyo, etcétera, etcétera. Puedes hacer muchas buenas cosas, pero si no estás en el reino de los cielos, ¿qué importa todas estas cosas? C.S. Lewis, gran escritor, lo resume de una forma muy gráfica y dice así: solo hay dos tipos de personas en este mundo: los que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y los a quienes Dios dirá en aquel día, hágase tu voluntad. ¿Y qué diferencia hay entre estos dos? Es enorme, ¿verdad? El que está bajo el reino de los cielos, bajo el Rey del Señor Jesucristo, el reino del Señor Jesucristo, ellos están diciendo, pues Dios, hágase tu voluntad. Es la oración que el Señor nos hace, nos enseña, ¿verdad? Pero el resto del mundo, los que no están en su reino, ¿qué están diciendo? Mi voluntad es lo que importa. Es mi voluntad. En aquel día, dice C.S. Lewis, en aquel día pues el Señor dirá exactamente lo mismo: hágase tu voluntad. Es decir, o quieres ser el capitán de tu propia vida, o has visto tu rebeldía contra el Rey y has abandonado el barco para venir al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Una de las dos cosas, no puede ser las dos. Es la única diferencia. Y es de lo que el Señor Jesús está hablando aquí en esta parábola. ¿Tienes una relación con el Rey? ¿Estás en su reino? ¿Bajo qué bandera estás viviendo tu vida? Pues déjame aplicarlo un poco a cada uno de nosotros. La aplicación de estas palabras del Señor Jesús, primeramente al no creyente, la aplicación es obvio. Fijaos en el versículo 50, qué palabras más solemnes. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Parece que el mundo ha vuelto loco por ¿cómo se dice? Political correctness. ¿Se dice en español? Sí, gracias. Parece que el mundo se ha vuelto loco, ¿no? Para
para decir todas las cosas sin ofender a nadie, ¿no? Para ponerlo todo bien. Y hay cosas que no puedes decir hoy en día porque causas una ofensa a una persona, etc. Y yo entiendo que nadie dice estas cosas hoy en día. Pero es el Señor Jesús que está hablando. Y Él dice que hay un cielo que tenemos que ganar y un infierno que tenemos que evitar. Y un infierno que es real. Y lo dice el Señor Jesús de una forma muy clara y muy fuerte aquí en el versículo 50. Allí los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es una expresión de remordimiento, de tristeza, de saber lo que hubiera podido ser, el remordimiento que tendrán los que están fuera del reino durante toda la eternidad. Nosotros no podemos imaginarlo, pero el Señor Jesús lo dice de una forma muy fuerte. Si dijera, si os hiciera una pregunta, ¿quién es Pete Best? ¿Alguien sabe quién es Pete Best? No, ¿verdad? Yo pensaba que no lo conocería. ¿Sí? Pete Best era en el grupo de los Beatles de la Ringo Starr. Exactamente. El batería. Muy bien. Y al final el manager lo echó. Sí, muy bien. La verdad es que la mayoría de la gente hoy en día no conocen a Pete Best. Pero si digo John, Paul, Ringo y George, ¿no? Todo el mundo sabe quiénes son, los Beatles. Pero Pete Best era el que tocaba el tambor, ¿no? Los tambores antes de Ringo. Y le echaron fuera. Y ha pasado toda su vida pensando en lo que hubiera podido ser en su vida si esto no hubiera ocurrido, ¿verdad? Imagínate el remordimiento que tiene este hombre, pobre hombre. Imagínate. Pero esto no es nada en comparación al remordimiento de los que serán echados fuera del reino de los cielos en aquel día. No es nada en absoluto. Entonces el Señor Jesús nos está contando esta parábola como un aviso, ¿verdad? Nos está diciendo, no dejéis que esto sea así para ti. Entrad en el reino de los cielos mientras puedas. Creer en el Señor Jesucristo es lo único que tienes que hacer. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo durante toda la eternidad. Pero si rechazas y sigues rechazando al Señor Jesucristo, pues no hay esperanza. Aplícate a ti mismo. Piénsalo. Imagínate por un momento que podamos viajar por el tiempo y nos trasladamos ahora mismo a aquel día cuando estamos todo el mundo delante del Señor Jesucristo. Y cuando los ángeles vienen y hay una gran separación, como dice el Señor Jesús aquí. Imagínate que estemos allí. Piénsalo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Aplícate la parábola a ti mismo, porque es un aviso que viene del Señor Jesucristo mismo. Pero hay una aplicación también para los creyentes. Fijaos en los versículos 51 y 52. Jesús les dijo, ¿habéis entendido estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso, toda escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Dice en el versículo 23,
52. Por eso, les hace la pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos, sí, Señor. Entonces Él dice, por esto, toda escriba docto en el reino de los cielos. Es decir, es una aplicación a lo que ha dicho anteriormente. Es la aplicación de las parábolas. Y el Señor está diciendo, mira, si habéis entendido estas cosas, entonces tú tienes que hacer algo. Si habéis entendido estas parábolas, si habéis entendido lo que es el reino de los cielos, entonces hay algo que hacer. Hay algo que hacer. Y notad la forma en que lo dice aquí. Todo escriba docto en el reino de los cielos. Qué forma interesante de decirlo, ¿verdad? Porque ellos eran los estudiantes de la Biblia, los escribas. Lo encontramos muchas veces mencionados en los 4 evangelios y eran asociados con los fariseos y escudriñaron el Antiguo Testamento para intentar entender lo que decía el Señor en el Antiguo Testamento. Y en Mateo, en el Evangelio de Mateo, son mencionados 30 veces. Y 29 veces de estos 30 es de una forma negativa. En el capítulo 23 de Mateo, recordáis, el Señor dice, les llama guías, ciegos, hipócritas, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. Y no tiene una buena palabra que decir acerca de ellos, porque ellos siempre estaban poniendo trampas. Siempre estaban intentando estorbar el camino del Señor Jesucristo. Siempre eran negativos y el Señor no tiene buena cosa que decir acerca de ellos. Pero una vez en Mateo, la única vez que son mencionadas de una forma positiva es este versículo 52. Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante, etc. ¿Por qué le dice de esta forma? ¿Por qué habla de los escribas aquí? Yo no sé si veis aquí estos programas de televisión que ponen de vez en cuando. Allí lo ponen mucho, pero estos programas de renovación, ¿no? de casas o de personas. Y siempre eligen una casa muy mal, ¿verdad? Que está hecho un asco, que es horrible. Y entran allí y ponen la cámara en cada habitación, etc. Y muestran lo malo que es esta casa. Y entonces, al final del programa, ¿qué hacen? Pues ponen la cámara en el mismo sitio que antes, ¿verdad? Y sacan una nueva foto de esta habitación después de que ha sido renovado. Y ponen un antes y un después para mostrar lo bueno que han hecho el trabajo. Pues si puedo decirlo así, es lo que está haciendo el Señor aquí. Está tomando el peor caso posible. Los escribas, ¿quién hubiera pensado en ellos como formando parte del reino de los cielos? Imposible. Todo negativo. No, dice el Señor. Todo escriba docto en el reino de los cielos. Es decir, algo ha pasado en su vida, algo ha ocurrido en su vida, ahora es docto, ahora entiende lo que es el reino de los cielos. Las luces han encendido en su mente en esta escriba. Ha entendido por la primera vez en su vida lo que ha estado estudiando durante toda su vida. Escribas, pues estudiaban el Antiguo Testamento y ahora entiende de lo que habla. Y Jesús es la llave. Y entiende lo que es el reino de los cielos. Y el Señor Jesús está diciendo, mira, si aún uno de ellos entiende lo que es el reino de los cielos y viene a mí, si aún uno de ellos vienen y creen en mí, entonces, ¿qué? Entonces ellos tendrán algo que decir. Porque todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas
y cosas buenas. Está diciendo el Señor que una vez que hayas entendido lo que es el reino de los cielos, una vez que has creído en el Señor Jesús y has visto de lo que habla la Biblia realmente, que habla de Jesús, una vez que has visto todo esto, pues entonces tú tienes algo que compartir ahora. Tú tienes algo que puedes dar a los demás, que puedes sacar del tesoro que hay en tu corazón ahora. Y entiendes lo que es la palabra. Entonces, no importa el trasfondo de dónde vienes, no importa si vienes de un trasfondo religioso como los escribas, si tienes un corazón duro, o si vienes de un mundo de ateísmo y de no creer en nada, o que has sido criado en una iglesia evangélica. No importa. Si has entendido estas cosas, dice el Señor, compártelo, porque tienes algo que decir. John Harper era un pastor joven de Escocia hace un poco más de 100 años. Y viajaba a los Estados Unidos para tomar un sitio en una iglesia en Chicago en 1912. Cogió un billete en el Titanic y estaba en el viaje cuando el Titanic se hundió. John Harper pasó las últimas horas de su vida intentando ayudar a la gente en su alrededor, dando salvavidas y metiendo a la gente en los barcos, etcétera, etcétera. Y animándoles a creer en el Señor Jesús. Unos años después, había una reunión de sobrevivientes del Titanic en Canadá. Y un joven se levantó y dijo así: dijo, cuando estaba flotando en el mar sobre un trozo de madera en aquella noche, se acercó John Harper a mí. ¿Eres salvo?, gritó. No lo soy, contesté. Entonces, solo tienes que confiar en el Señor Jesucristo y serás salvo, dijo John Harper. Las olas le llevó lejos de mí durante un tiempo, pero de una forma extraña le acercó de mí otra vez, un poco después. Esta vez dijo lo mismo. ¿Eres salvo, hombre? No puedo decir que lo soy. Entonces cree en el Señor Jesucristo y lo serás. Poco después le vi bajar en el agua por la última vez. Y allí, solo en la noche, con 2 millas de agua debajo de mí, yo puse mi fe en el Señor Jesús. Yo soy el último convertido por el ministerio de John Harper. ¿Has entendido estas cosas?, dice el Señor Jesús. ¿Has visto que estamos en el mismo barco y se hunde? Que no somos ningunos buenos. Que no podemos tener una esperanza en nosotros mismos de encontrarnos entre los justos en aquel día, porque no lo somos. Estamos en un barco y se hunde, pero el Señor Jesucristo ha provisto un camino. Y si crees en Él, y solo en Él, entonces serás salvo tú también. Y puede ser incluso hoy mismo. Que así sea. Amén.